Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Galicia Opina. Aunque no hay datos oficiales, son unos 185.000 los titulares de participaciones preferentes en toda España. En Galicia, más de 40.000 familias están en la encrucijada al haber adquirido este producto financiero. Muchas han logrado recuperar su inversión a través del arbitraje, otras familias han optado por la vía judicial, pero queda una mayoría que aún no vislumbra la posibilidad de recuperar su dinero. Esta noche hemos invitado a un economista a este programa Galicia Opina que conoce el producto y que trata a diario con los afectados. Fernando Álvarez, muy buenas noches, bienvenido a Galicia Opina. Buenas noches. También están con nosotros en esta mesa compartiendo análisis y entrevista a 5 nombres propios de los medios de comunicación y del periodismo. En primer lugar está nuestra colaboradora ya habitual, la delegada de la agencia EFE en Galicia, Ana Martínez. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Hola, bien, buenas noches. A su lado el director del semanario Lunes a Viernes, Alfonso Ribeiro. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Bien. En el otro extremo de la mesa nos acompaña nuestro nuevo colaborador Martín Fernández. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Hola. A su lado, nuestra colaboradora ya habitual, la periodista Ana Peón. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buenas noches. Y finalmente se incorpora a este programa, le agradezco su participación, el delegado del periódico El País en Galicia, Xosé Hermida. Bienvenido, Xosé. Buenas noches, gracias a vosotros. Señor Álvarez, es usted licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, especializado en financiación, de hecho es usted profesor en la Escuela de Negocio de Nueva Galicia en el área de finanzas y socio del Grupo Auren, donde llevan ustedes informes periciales sobre preferentes. ¿En qué consisten estos informes? ¿Quién los pide y para qué sirven? Normalmente quien pide un informe pericial es un afectado, es decir, es una persona que ha decidido acometer la reclamación de su problema a través de la vía judicial. Y usualmente a través de la recomendación de su abogado contrata un informe pericial. Es decir, un informe pericial que es un documento en el cual nosotros emitimos una opinión profesional en relación al tipo de inversión que acometió y en relación a los riesgos que estaban sometidos esa inversión, así como las características contractuales también de la misma. ¿Qué volumen de solicitudes tienen en este sentido? ¿Muchas? Vamos, está creciendo de forma exponencial en estos momentos. Entran prácticamente a ritmo semanal, 5 o 6 semanales. Caramba. Dígame una cosa, las casi 40.000 o más de 40.000 familias que están afectadas por este producto, ¿sabían lo que estaban adquiriendo? En los casos que yo he visto, que podemos considerarlos como una muestra, te puedo decir que el 99,9% no sabían lo que estaban adquiriendo. No tenían primero ni la formación financiera para evaluar el riesgo del producto, ni tampoco la información necesaria para efectuar una valoración en lo que invertían. Se dejaban normalmente asesorar por el canal habitual de asesoramiento que ellos habían utilizado toda la vida, que era el banco, directamente. Posiblemente cometiendo un error de base por parte de ellos, pero esa era la costumbre habitual en su forma de funcionamiento, claro. Bueno, sin embargo, hay una directiva de la Unión Europea que prohíbe terminantemente que personas que no tengan ese conocimiento adquieran este tipo de productos que le llaman complejos, ¿no? ¿Eso quién lo supervisa? Teóricamente debería ser el Banco de España el que supervisase eso. Y digo teóricamente porque se ha visto que el sistema evidentemente ha fallado, porque por lo menos en los casos que yo he visto nos encontramos ante situaciones en las cuales los informes de adecuación financiera, que se llaman, de la normativa MiFID, que es una normativa aprobada por la Unión Europea, que se traslada a todas las normativas de los miembros de la Unión, y esa normativa habla pues, efectivamente de que las entidades financieras deben valorar la adecuación de un producto al perfil del inversor. ¿Qué significa eso? ¿Hacerle un examen? Sí, básicamente. Podríamos entrar a discutir luego, yo desde mi punto de vista creo que tampoco el examen diga mucho, ¿no? Pero bueno, menos eso que nada. Por lo menos se le hacen un cuestionario en relación a su capacidad de entender determinados conceptos financieros. Y eso determina, digamos, qué tipo de producto puede adquirir. De tal forma que si, digamos, suspendiese ese examen, pues es una persona que no puede invertir más allá de una cuenta corriente, de una libreta.
Sobre todo porque si no entiendo mal, las preferentes son un producto excepcionalmente desprotegido, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, en un depósito pues hay una garantía, ¿no?, del Estado en caso de que... Pero en el caso de las preferentes están vinculadas a la rentabilidad del banco. Por lo tanto, el banco pierde y las preferentes, bueno, las participaciones de los titulares desaparecen, ¿no? Es así, es así. Es decir, la preferente es una inversión en ese sentido y en otros de elevadísimo riesgo. Riesgos de garantía, riesgos de liquidez, están atenazadas por montones de riesgos, que teóricamente se debería haber compensado por una mayor rentabilidad. Como todo en la economía, riesgo y rentabilidad van de la mano. Si tú quieres rentabilidad, tienes que asumir riesgo, y si no quieres tener una rentabilidad muy alta, pues tienes posiciones de riesgo más reducidas. En el caso de la preferente, evidentemente, es un producto de altísimo riesgo. ¿Qué tipo de casos tienen ustedes en este momento, de esos informes a los que hace referencia? En relación, los casos son bastante tristes, hay que decirlo así. No tengo otra palabra que describa esto. Bastante triste porque la mayoría son personas con un nivel de formación financiera muy reducida, son personas dependientes de un volumen de ahorro determinado y que están viendo comprometida su jubilación, y digo su jubilación porque el perfil en relación a términos de edad es elevado, es decir, personas muy cercanas a jubilación, y que, claro, en el contexto económico que estamos viviendo esto se agrava, porque esas personas son las que sustentan muchas veces a la familia, sustentan a hijos parados, sustentan a un montón de personas, y ahora se encuentran con un gap, con un agujero ahí y con una solución como mínimo incierta. ¿La solución del arbitraje para quién es? Porque hablábamos antes fuera de pantalla, fuera de micro, que no hay un límite, ¿no? Es decir, ¿todo el mundo va a ir al arbitraje? ¿Todo el mundo puede ir al arbitraje? No todo el mundo puede ir al arbitraje. En principio al arbitraje pueden ir los inversores, y hablo de la palabra inversor porque se maneja muchas veces el concepto de inversor ahorrador, que yo creo que tiene una connotación determinada, ¿no? Me gusta más el tema de inversores, un inversor que ha invertido en preferentes, en deuda subordinada, con vencimiento o sin vencimiento, 10.000 euros, y que proceda de anteriores productos sin riesgo. Es decir, por ejemplo, el traslado de un depósito a plazo a una preferente sería un perfil que podría conectar con el proceso de arbitraje. Fuera de eso, tiene que ser un caso que esté estudiado por la comisión de arbitraje. La comisión de arbitraje, que delega a su vez en una serie de compañías profesionales que analizan los perfiles, podría determinar que un caso superior a 10.000 euros fuese tratado por el arbitraje. La realidad es que no está sucediendo. La realidad es que no está sucediendo. Que el tope es ese, 10.000 euros. Sí. ¿Y qué pasa con la otra fórmula, la de la vía judicial? Bueno, ¿No corremos el riesgo de que haya un colapso? Sí, evidentemente, pero la vía judicial es una vía que no se le puede negar a nadie. Obviamente. No se le puede negar a nadie, y lo único que pasa es que, evidentemente, con todas estas reformas que ha habido en el mundo judicial, el tema de las tasas y todo eso, pues encarece el procedimiento, lógicamente, y es la única forma de que, de alguna forma, el Estado limite una avalancha, ¿no? Pero no tiene otra, porque no se le puede negar a nadie el derecho a recurrir a los tribunales, y de hecho la gente lo está empleando. ¿Y qué le queda al resto? Es decir, a los que no vayan ni por arbitraje ni por vía judicial. ¿El canje en acciones? Efectivamente, es así. Es decir, cuando España firma el tratado por el cual se financia nuestro sistema financiero con una ayuda de 100.000 millones, que realmente es una línea de ayuda de 100.000 millones, de la cual en estos momentos no hemos dispuesto, creo que más de 30.000, llegamos a los 30.000 millones, una de las condiciones que pacta la Unión Europea, o que pacta España con la Unión Europea, que es una condición en principio desde el punto de vista legal que tiene toda lógica, es que los que han invertido en productos subordinados, que como son estos, son subordinados porque están subordinados al cobro en caso de suspensión de la entidad que los emite por detrás de los acreedores habituales o normales de la entidad, estos inversores tienen que sufrir quitas que se están midiendo del orden del 30 al 60%, ¿no? Depende del tipo de entidad, del tipo de inversión, pero va a haber una quita. Y después de la quita, lo que van a obtener estos inversores va a ser una acción que todos sabemos cómo está el sistema financiero, cuáles son las perspectivas, y las acciones lo único que cotizan son perspectivas económicas. Y las perspectivas económicas de las entidades nacionalizadas, por ejemplo, en estos momentos son complejas.
muy negativas, ¿no? Sí. En el fondo, tanto Bankia como puede ser incluso en el caso de Nova Bueno, Galicia. el caso de Bankia lo estamos viendo ahora en la bolsa, lo que pasó con ella. En el caso concreto de Nova Galicia, que son mayoritariamente las participaciones preferentes aquí en Galicia, ¿qué va a suceder si esta misma mañana se hablaba de la posibilidad de que se adelantara la venta de Nova Galicia Banco a otra entidad, ¿no? Se produjera esa absorción antes de 5 años, que es el plazo que está establecido por Bruselas. ¿Qué pasaría en ese caso con esas acciones de los que opten por el canje, que es irreversible, según lo que me decía usted, ¿no? Sí, bueno, lo que pasaría simplemente es que, como toda operación societaria, si Nova Galicia Banco pasa a formar parte de otra entidad financiera, los tenedores de acciones de Nova Galicia Banco, a través de un proceso de canje, pasarían a tener acciones de X. Y en el proceso de canje los preferentistas recibirían acciones de X. Bueno, si le parece, abrimos un turno de preguntas a mis compañeros. José, como eres el nuevo en el programa, voy a abrir fuego. Estrena. Bueno, se ha referido al arbitraje y digamos, a las limitaciones que tiene ese sistema. Las autoridades lo han puesto en marcha. A mí en principio me parece bien, porque alguna respuesta había que darle al problema, pero no estamos corriendo el riesgo de crearle demasiadas expectativas a los afectados y que luego eso acabe generando frustración, porque de hecho a mí ya me da la impresión de que algo de esto está ocurriendo. Sí, y de hecho está pasando porque cuando se abre el proceso de arbitraje parecía que era un proceso muy abierto, ¿no? Y ahora vemos que es un proceso muy restrictivo en el fondo, es decir, hay unas limitaciones cuantitativas, unas restricciones cualitativas, y eso al final está produciendo una situación de desasosiego, ¿no? Porque era mejor haberle dicho, bueno, señores, el arbitraje no es algo para todos, esto no es café para todos, esto es para un determinado segmento. Y claro, evidentemente, y yo creo que se refleja en el hecho de que estamos detectando un crecimiento y una avalancha en lo que es la decisión de muchas personas ir a la vía judicial. Muchos habían quedado un poco parados, eso nosotros lo percibíamos esto, ¿no? Bueno, no sé qué hacer, no sé si ir a la vía judicial, voy a ver por el tema de arbitraje, pero al final el arbitraje pues no llega, y entonces la vía judicial es lo que nos queda. Ana, sí, adelante. buenas noches. Hace unos días el Valedor do Pobo emitía una serie de recomendaciones ante las numerosas quejas presentadas ante esa institución por afectados por las preferentes. En esas recomendaciones el Valedor do Pobo decía que había recibido incluso quejas de personas que firmaban con una huella dactilar, con lo cual la impresión que había es que había sido producido una estafa, un engaño, e animaba a la Fiscalía a la posibilidad de iniciar acciones penales ante el delito que se había cometido. Hasta ahora la Fiscalía de Galicia solo se plantea una acción civil. ¿Usted cree que desde la Fiscalía debería iniciarse una acción penal por esta estafa que ha afectado a tantas personas? Hombre, yo no voy a ser quien que diga lo que tiene que hacer la Fiscalía, evidentemente. Le verán lo que tiene que hacer la Sí. Fiscalía. En mi opinión es que yo creo que hace tiempo se sabe que había, no todas, pero había determinado tipo de situaciones que rayaban una situación de estafa, es decir, una situación que para que todo el mundo nos entienda no hay por dónde cogerla. Entonces yo creo que eso evidentemente los poderes públicos tienen que entrar a actuar de alguna forma, sobre todo para darle soporte a personas que no tienen ni los medios ni la capacidad para hacerlos ellos de forma individualmente muchas veces, ¿no? Y en este sentido, evidentemente, sí que podría ser interesante que la Fiscalía plantease una acción en ese sentido. Pero repito, es una opinión, no sé ahí hasta qué punto ellos lo van a hacer, lo van a desarrollar o no. Y una cosa más, siguiendo con este tema, decía que la supervisión del Banco de España había fallado estrepitosamente. En este momento, ¿hay garantías de que no se pueda volver a producir en España una situación como esta, en su opinión? Yo creo que sí, se aplican realmente todas las normativas que se aplicaron internacionalmente, que son los tratados de Basilea, sobre todo los dos últimos, Basilea II y Basilea III, y se hace una verdadera supervisión por parte del regulador, no debería haber problemas en este sentido. Y de ahí también hay una cosa muy importante, es decir, el hecho de la famosa unión bancaria que se está pidiendo y que se pide con otro tipo de motivación realmente, porque lo que se pide en la unión bancaria al fin y al cabo es una especie de solidarización del Fondo de Garantía de Depósitos, ¿no? Eso es lo que le interesa a los políticos, pero también tiene mucha relación con esto, con lo que me está planteando, ¿no? Tiene muchísima relación, porque daría precisamente mayor capacidad y mayor cobertura a un organismo como podría ser el Banco Central Europeo,
que no es sospechoso, digamos, entre comillas, de favorecer a una nacionalidad u otra en entrar más en profundidad en que realmente se compran los tratados de Basilea y lo que dice Basilea en relación a la supervisión de las entidades financieras y el control del riesgo. Martín. Yo dos preguntas. Una, el 19 de diciembre, como se decía por aquí, el 19 de septiembre, ¿no?, está prevista la demanda colectiva interpuesta por la Fiscalía, ¿no? Pero previamente a esa demanda por la comercialización están las medidas cautelares interesadas por la Fiscalía, interesándose en que los bancos hagan el depósito de 1.108 millones, que es en lo que consideran lo obtenido por prácticas abusivas. ¿Esto es viable? Es decir, ¿tiene recorrido judicial o no? Podría tener recorrido judicial. Ahora ya veo más dudoso que los bancos hagan realmente el depósito de esa cantidad. Eso sí que lo veo más dudoso, por su situación financiera en general, sobre todo la banca nacionalizada. La banca nacionalizada ha presentado, la mayoría de ellas, un core capital en el cierre del ejercicio anterior por debajo de las exigencias, con lo cual no están para muchos dispendios en estos momentos. Con lo cual, judicialmente puede tener un recorrido, pero económicamente o financieramente es dudoso. ¿Y la CNMV ahí no interviene? No. En absoluto. La CNMV en este caso no interviene. Es más el regulador el que debería intervenir en este tipo de casos, o si se va por la vía judicial, los tribunales, evidentemente. Alfonso. Sí, yo quisiera hacer una pregunta, bueno, que está relacionada de algún modo con el tema de las preferentes, pero que no es específica de las subordinadas y de las preferentes. Me refiero al tema de que se ha asociado los problemas en las entidades de ahorro con la presencia de políticos y sindicalistas y de hecho se argumenta que la Caixa, al estar libre de esos tanto de políticos como de sindicalistas, que tiene una menor gestión. ¿Cree que es una coincidencia o que puede haber una cierta correlación o relación en ese sentido? Bueno, podría haberla. No digo que no. Evidentemente el sistema que tenían las cajas de ahorro era un sistema que no favorecía demasiado el control de la entidad, así como un banco, el Banco de Santander o el Banco Bilbao, es una entidad en la cual sus accionistas tienen un control directo sobre las actividades que realiza el Consejo de Administración. En el caso de las cajas, todo eso, digamos que no estaba muy claro, no estaba muy definido quién manda aquí, quién es el dueño del capital. Y evidentemente pues, había una presencia muy importante de partidos políticos, de sindicatos, de una serie de entidades que lógicamente pues, tenían intereses de diverso índole dentro del funcionamiento de las Y que no cajas. conocían el mundo financiero. Y que evidentemente no conocían el mundo financiero ellos directamente, pero bueno, no podemos decir que los profesionales que estuvieran sentados al mando de las cajas, por lo menos a mí no me consta, fueran personas indocumentadas. Yo creo que eran personas con capacidad y reconocida capacidad aparte. Ana. Respecto a este punto, quería saber si usted cree que hay ambigüedad en la clase política precisamente porque ellos estaban en contacto con las cajas y con Nueva Galicia Banco directamente, eso por un lado, y luego se conocen las sentencias que se ganan, pero el volumen de las que se pierden. Sobre la primera pregunta, la ambigüedad es una característica de éxito de los políticos. O sea, que sí, que son ambiguos, yo creo que lo son en todos, tienen esa capacidad. Los políticos, la verdad, o los partidos políticos, tienen un problema, que están situados en los dos lados de la balanza. Están al lado de los que sufren porque les toca estar al lado de los que sufren, porque si no, a ver quién les va a votar. Y por otro lado también están al lado de lo que ha fallado, porque al final el regulador, el legislador son los partidos políticos. Con lo cual creo que va tocando la hora de que se vayan definiendo en relación en qué lado realmente deben de estar y en todo caso creo que los jueces van a ayudar a eso, ¿no? Y sobre la segunda pregunta, sobre el éxito y las que no tienen éxito, a mí me consta que mayoritariamente, de momento, las demandas, las acciones judiciales que están planteando están teniendo éxito. Están teniendo éxito porque son perfiles muy marcados, es decir, perfiles de inversores que claramente están en la línea de la nulidad del contrato. Entonces,
están teniendo bastante éxito. Y se podría haber pensar ese perfil muy claro para que, ¿no? Bueno, evidentemente os ayuda muchísimo. No quiere decir que a lo mejor aquí no es una cuestión de blancos y negros, también hay grises, ¿no? Y en todo caso depende de la apreciación de su señoría, que como digo, su señoría en la sala es el que decide. ¿Usted cree de todas maneras que esos perfiles tan claros son mayoritarios? Creo que hay de todo, hay perfiles muy marcados que yo creo que precisamente son esos perfiles que están en la calle y están en la boca de todo el mundo, y hay otros perfiles que evidentemente... Cuando hablamos de perfiles eso suena así una cosa como muy fría, ¿no? Pero en realidad es un señor que a lo mejor apenas sabe leer y escribir, ¿no? Usted le hay decía señores que no había saben leer y firmas con escribir, huella, ¿no? señores que tienen firmas con huella, pero bueno, estos son los casos más llamativos, y que cuando hay una tertulia de café es lo que Sí, interesa decir rápidamente, sí. porque fíjate tú, bueno, sin llegar a tanto, pues a lo mejor he visto personas normales y corrientes, que no son gente ni que firman con huella ni nada por el estilo, pero que difícilmente les cuesta comprender o diferenciar lo que es invertir en renta fija y en renta variable. Y, hombre, si no sabes esto, comerte una preferente, perdona, tiene problemas. José tenía otra pregunta. Sí, yo quería lanzar un poco con lo que hablaba mi compañera Ana Martínez de la ambigüedad de los políticos. En realidad la solución a este problema tampoco depende exactamente de España. Usted le decía antes que esto forma parte de las condiciones del memorándum que firmó España cuando se negoció el rescate bancario. De hecho, yo esta misma mañana oí una información de están aquí los famosos hombres de negro en una de estas misiones de inspección de la Troika, y según parece una de las cuestiones de las que se iban a ocupar con cierto detalle era la cascada de demandas favorables a preferentistas y también la extensión del método del arbitraje. ¿No cree que los poderes públicos deberían hablarle claro a la gente y decirle que la solución a esto va a ser muy limitada, porque una vez más también en este asunto estamos con el corsé que nos ha impuesto Bruselas? Sí, yo creo que la gente, los políticos, entre otras cosas, hace tiempo que tienen que ser muy claros, no negar crisis, no negar muchos problemas que luego causan desastres mayores, y en este caso pues sucede exactamente lo mismo, es decir, contar a la gente que vamos a ver, que la solución tal y como está planteada es complicada. ¿Por qué? Porque la situación económica es la que tenemos. A ver, esta situación viene, como todo, de esos barros vienen estos lodos. Está claro que todo esto está conectado a una caída de un sistema financiero y un modelo económico de crecimiento, que al final produce una serie de problemas en las entidades financieras, y aquí muchas veces actúa sálvese quien pueda, financiémonos como podamos, tiremos hacia adelante, ¿no? Es igual que cuando se habla, pues no sé, pues, ¿de dónde salió la deuda de Pescanova? Pues salió, la deuda salió, estaba ahí evidentemente, pero eso no lo conocíamos, pero surgió porque hubo una contingencia económica que obligó a generar esa deuda, ¿no? Esto sucede exactamente igual. Luego lo que podemos entrar a discutir, si eso fue un procedimiento adecuado, si no fue adecuado, si el regulador actuó como debía actuar, pero ¿cuál es el origen de todo esto? El origen de todo esto, evidentemente, es un deterioro. Y ahora estamos en una situación con una perspectiva pues muy mala. ¿Por qué? Porque España no tiene recursos, esa es la realidad. Es decir, España no está ahora para decir, pues ahora, venga, acometamos el saldo vivo de las preferentes, son 6.000 millones de euros aproximadamente, vamos a amortizarlas y punto y final, que se ha acabado todo. ¿Cómo se hace eso? Porque ¿de dónde salen los fondos? ¿Cómo se efectúa eso, no? Salvo que haya una decisión política, evidentemente, que lleve a solucionar Ahora bien, eso. también es difícil hacerle entender a la gente de que hemos dedicado decenas de miles de millones de euros para salvar a la banca y no se puede arreglar su caso particular. Es decir, es un problema de legitimidad en este sentido, ¿no? Es difícil, no, es imposible. Eso no es que sea difícil, es imposible. Yo no le encuentro ningún sentido, pero esa es la realidad. Es decir, esto es como... Yo puedo pasarme horas y horas explicando por qué una empresa se ha caído, pero la realidad es que en estos momentos está en suspensión de pagos, en abuso de acreedores, esa es la realidad. Entonces, los fondos que hemos utilizado en la banca ya están en la banca, ya están inyectados, no nos han llegado, le hemos pedido 100.000 millones a Europa, esto es la situación que tenemos por delante. Entonces, precisamente se trata de explicarle a la gente la realidad, y la realidad que hay es esa, un proceso de arbitraje para una serie de preferentes limitadas y un proceso de quita. Y si no, usted está de acuerdo con esto, pues vayas a los tribunales y que Dios reparta suerte. Es así. Alfonso, sí. Sí, yo quería hacer una pregunta. Hay algunas formaciones como el BNG que defienden desde hace tiempo pues, la existencia de una banca pública.
En un contexto como el actual, ¿eso sería posible vamos, desde su perspectiva, que es profesional, puramente profesional? Desde un punto digamos, de actuación en el mercado, podría ser interesante. De hecho, el ministro de Guindos, curiosamente, que creo que no tiene nada de sospechoso de ser stalinista ni cosa por el parecida, un día habló de la banca pública. Habló él de la banca pública. Y a mí me parece correcto. Es decir, señores, ya que hemos invertido un montón de dinero a través del FROP en una serie de entidades, pues que no pasa nada, que los americanos, que son unos tíos muy liberales, pues han hecho lo mismo. Es decir, han sentado los señores del Tesoro en los bancos y han dicho al Consejo de Administración, aquí mandamos nosotros, que ponemos la máxima cantidad de capital. Entonces, utilicemos esta banca para actuar sobre el mercado. De hecho, uno de los principales problemas que hay en la economía, sobre todo una economía tan endeudada como la nuestra, es la falta de crédito. Bueno, pues intente usted canalizar el crédito de forma directa a la pyme, es decir, a la pyme, al tejido productivo, a quien genera empleo, sobre todo en España, que son esas pequeñas y medianas empresas, a través de esos recursos. Pero eso tiene que ser una medida temporal. Es una medida temporal. Creo que está ampliamente demostrado que el Estado tiene 150.000 cosas interesantes en las que invertir, a las cuales la iniciativa privada les puede costar llegar o le pueden ver difícil rentabilidad, y no la banca. Pero de alguna manera es lo que hay en este momento con las entidades, con las cajas que están nacionalizadas. Galicia Banco, de facto, es un banco público, ¿no? Hasta que alguien Bankia quiera comprarlo, y todo eso son bancos públicos, evidentemente, pero yo creo que cuando la gente habla de la banca pública, habla de una cosa parecida a lo que era Argentaria en su momento, es decir, de actuación comercial. Y bueno, podría ser una opción, cómo no, temporalmente me refiero. Esos señores, cientos y cientos de directores y gerentes de pequeñas empresas que tienen comprometidas la renovación de su póliza de crédito, que les encantaría encontrar una entidad amiga, entre comillas, que en estos momentos... Pues, bueno, eso sería el equivalente más o menos a un ICO potente, ¿no? Sí. Casi, en realidad, ¿no? Enlazando con lo que decía Martín. José, esto de decir la verdad a la gente, ¿usted no tiene la sensación de que, a lo mejor por intereses políticos particulares, no contribuyen los partidos políticos a esto? Lo digo porque, por ejemplo, en YouTube circulan multitud de vídeos de asaltos de preferentistas a ayuntamientos, y hay uno en concreto en el concello de Nigrán, en donde los afectados se dirigen a un concejal, que en este caso que era del partido de Anova, del partido de José Manuel Beiras, acusándolo de haber vendido, como director que era de una oficina bancaria, esos productos fraudulentos. Entonces este señor se da la vuelta en otro momento y dice que sí, que es verdad que él estaba presionado, que él era un vendedor y que tenía que vender ese producto, pero que la solución a esto, contra quién había que ir, era contra el Partido Popular, que era el que podía arreglar este problema. Hombre, yo creo que con ese tipo de actuaciones no se dice la verdad a la gente, en el sentido en que la Junta, a través del arbitraje, pues arregló la posibilidad de cobro a 300 millones de euros para 16.000 afectados. Cierto que faltan muchísimos más, y cierto de que todos tienen responsabilidades, pero ¿no cree usted que se está haciendo un uso político, probablemente desde un lado y de otro, de este asunto, y no estrictamente económico y profesional, definitivamente? Vamos, yo creo que los partidos políticos, cuando están en un lado hablan de una forma, cuando están en el otro lado hablan de otra, y tienen muy poca memoria histórica en general, vamos, es la impresión que me da a mí. Yo creo que el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Me gustaría saber quién está libre de culpa. Podemos repartirlas todas, podemos repartirlas en los partidos políticos, no la podemos repartir nosotros también. Es decir, aquí todo el mundo, en mayor o menor medida, tiene un porcentaje de culpa. Hablábamos antes que había inversores que, oye, que sí, a lo mejor sabían un poco de lo que estaban invirtiendo. Los partidos políticos, pues sí, en este sitio está el PP, en este está el PSOE, en otro está el Bloque, pero está todo el mundo. Entonces, no vale ponerse ahora, Dios, que soy el que defiendo a los preferentistas y yo no tengo nada que ver con esto. Todo el mundo está metido ahí, y repito, al final el regulador, que es el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, los señores son políticos o personas puestas por los políticos, con lo cual, como decía antes, lo que no vale es estar en los lados del fiel de la balanza. Hay que empezar a definirse y decir en qué sitio se quiere estar y qué soluciones se va a dar a todo esto. Algunas se están dando, efectivamente. Yo lo del arbitraje estoy
Absolutamente de acuerdo con usted lo que dice. Es decir, pues, evidentemente el Partido Popular desarrolló todo este proceso de arbitraje que creo que, oye, le está solucionando un problema a un grupo determinado de personas, y eso hay que reconocerlo. Eso hay que reconocerlo. Una pregunta, ya lo mencionaba antes al inicio del programa. Esta mañana hemos sabido que existe la posibilidad de que no se cumpla ese plazo de 5 años para Nova Galicia Banco. Usted, que está en el ajo, digamos, de la información económica, ¿cómo ve el futuro de la entidad? ¿Cree que en este momento hay inversores que puedan estar interesados en comprarla? No lo sé eso. Lo que sé es que parece evidente que desde arriba, digamos, hay una instrucción clara de concentración del sistema bancario. Dese cuenta que hemos pasado de una cantidad importantísima, de una cantidad gorda de entidades financieras, pues a lo mejor entre las cajas y entre los bancos pues teníamos 30 y tantos o 35, y ahora prácticamente tenemos 9 grupos bancarios y no tenemos nada más. ¿Eso es lo idóneo? No, yo creo que no. Yo creo que esto responde a un proceso de fortalecimiento. Lo que se está pensando realmente es que hemos venido de un golpe muy importante y lo que se intenta es fortalecer la posición patrimonial de las entidades a través de la concentración. Pero de hecho yo estaba leyendo este fin de semana en una prensa económica una reflexión que hacía un economista que me parece muy acertada, que decía: cuidado que a lo mejor dentro de unos años nos estamos acordando que estamos montando un oligopolio. Y un oligopolio tiene los problemas que tiene, ya lo sabemos todos. Es decir, estamos yendo precisamente contra las leyes de la competencia y estamos dejando desprovistos al consumidor al final, porque si concentramos de esta forma nos quedamos en manos de muy pocos. Entiendo que a corto plazo no hay otra salida, pero deberíamos un poco reflexionar sobre eso. El regulador y el legislador debería reflexionar sobre la que estamos montando. ¿Y hay una legislación que impida eso en este momento? No. En términos financieros, todo lo contrario. ¿Tampoco a nivel europeo? La concentración, las leyes, las normas de la competencia. Es decir, si al final nos encontramos con un oligopolio, nos encontramos con que hay determinados señores pactando los tipos de interés o los diferenciales que se aplican a los préstamos, pues se vulneran las normas de la competencia, lógicamente. O sea que en un plazo de 5 años Nova Galicia Banco ya estará integrada en otra entidad. Podría ser, no lo Antes, sé. digamos. No lo sé, pero podría ser. Sí, yo volviendo Ana, sí. al tema de las preferentes, yo me imagino que algunos o muchos de los que compraron este producto tenían la sensación pues de que España, que es un país que está dentro de Europa, aun sin tener los compradores grandes conocimientos financieros, podían tener eso, la sensación de estabilidad económica, de garantías, y que no se iba a producir una situación como, por ejemplo, la que se puede producir en determinado momento en un país como Argentina, de corralitos, ¿no? ¿Usted tiene conocimiento de que en algún otro país de la Unión Europea a lo largo de estos años se produjese una estafa con productos financieros parecida, similar a esta? De este calibre no. Y de este calado, por supuesto que no. Por supuesto que no. En todo caso, yo creo que la mayoría de la gente que se acercó en el tramo minorista, que fue un error desde el principio, que esto de una forma vírica llegase al tramo minorista, no era lo adecuado, es gente que en el fondo estamos jugando con lo de siempre, es decir, la formación financiera. Para un señor que al final tenía invertido un depósito en el cual le pagaban el 1,5% TAE, de repente viene un banco y le dice es que te pago el 7%, pues veía la luz realmente. Cuando curiosamente, a lo mejor la deuda pública en España, a lo mejor no, yo lo estudio, la deuda pública en España en esa época pagaba el 5%. Por comprar un bono, que ni siquiera era un buen negocio. Por comprar un bono a 30 años. Entonces dices, ¿cuál es el perfil rentabilidad-riesgo? ¿Qué riesgos estoy asumiendo yo a mayores para conseguir un spread, un diferencial de 2 puntos? Pues, yo en aquel momento le hubiera dicho a alguien, oye, pues yo creo que no le conviene esto, ¿no? Porque tanto riesgo para conseguir 2 puntos más. Entonces, ¿cuál era el papel ahí de los directores de las sucursales, ¿no? De los directores de los bancos? Los directores de los bancos, creo que antes lo comentamos, es decir, la banca durante los últimos años ha tomado un proceso de reducción de competencias al director de la sucursal. Se van sustituyendo mentes pensantes por programas de scoring que dicen lo que hay que hacer, se van concentrando análisis de riesgos en Madrid, se quitan de La Coruña, de Santiago, de Vigo o de donde sea, y hay realmente vendedores de productos. Comerciales, digamos. Efectivamente. El antiguo director del banco sí que era una persona que digamos que tenía el negocio mucho más al mando. También, por cierto, por eso a lo mejor también se creó ese vínculo entre
el consumidor y el director del banco, ¿no? Que al final no ha sido del todo positivo por lo que ha pasado posteriormente. Pero ese modelo de banca es el que en cierta medida nos ha llevado a esto, ¿no? Es decir, bueno, pues tenemos vendedores de productos y es que esos señores tienen que vender, porque si no venden nos mandan para su casa. Pero que de hecho hay casos, y yo conozco alguno con nombres y apellidos, de directores de sucursales que le vendieron participaciones preferentes a gente de su propia familia, a sus padres, a sus suegros. Quiero decir, no sé si tampoco los directores de las sucursales no acaban de entender muy bien la complejidad del producto, o es que confiaban tanto en la salud de su entidad que creían que nunca iba a suceder lo que sucedió. O se veían presionados, que también puede ser. También. Sí, pero por muy Pero presionados para que la estás a tu familia, padre no se lo vendes, ¿no? Por la entidad, a veces te ves presionado de que hay que vender un poco. Antes de entrar en el programa, si me permites, comentábamos con Fernando de que el problema al final es que confundir el papel del director de banco. La gente se creía tradicionalmente que eran asesores cuando en realidad eran vendedores. Y claro, esa falta de cultura financiera que existe en este país, hablábamos de que en países como Estados Unidos es inconcebible pues, que una persona o una familia no tenga su asesor fiscal o sus asesores fiscales. Aquí te fiabas de un director de banco que tradicionalmente era un asesor, pero ahora es un comercializador y un señor que está para vender. Sí, los servicios profesionales de asesoramiento fiscal y financiero en España tradicionalmente han sido entendidos para la empresa, no para el particular. Es decir, en Estados Unidos, curiosamente, como digo, pasa eso. Es decir, de tu mano está el médico, el cura y el asesor fiscal. Esos tres señores que son los que te dan soporte en tu vida, o el asesor financiero. Y tú sin esos tres señores no vas a ningún sitio. Y aquí no. Aquí, tal vez por esa relación que decía antes de que ese director de sucursal, que tenía esa capacidad de decisión mucho más amplia, que mantenía unas relaciones mucho más estrechas, se creó ese vínculo que luego derivó en un problema. ¿Por qué? Porque los siguientes directores eran señores que decidían a través de lo que pone una pantalla de ordenador y que le decía, vende esto. Entonces se viene a crear ese problema. Señor Álvarez, ha sido un verdadero placer tenerle con nosotros y que haya aceptado contestar. Yo creo que hemos aclarado a lo mejor muchas cosas también para nuestros telespectadores. Espero que les haya quedado un poquito más claro cuál es la situación. La verdad que el futuro no parece muy optimista, ¿no? Usted no lo es. ¿O sí? Sí, sí. ¿O cree usted que las acciones de Nova Galicia Banco puedan volver a cotizar? Creo que es una cuestión de tiempo. Es una cuestión, Al final las cosas se recuperarán, pero cuando decimos que hay que decirle la verdad a la gente, digámosle que esto va a llevar su tiempo. Hay que digerir una digestión muy mala, y las digestiones muy malas requieren tiempo. Hay que recomendarle lo mismo que se le recomienda a la gente que invierte en bolsa, ¿no? Que espere, ¿no? Sí, espere y que aguante. Es que esta gente se ha quedado atrapada en la bolsa ahora. Entonces, la bolsa, la mejor recomendación es tener tranquilidad. Lo que pasa es que, claro, esto es muy bonito decirlo, pero el que tiene que pagar con ese dinero la hipoteca mañana o su jubilación, me están oyendo en casa y dicen, este tío es un cachondo, pero yo lo entiendo. A lo mejor otra cosa que habría que recomendar a la gente era que contribuya a paliar la desgalleguización de Nova Galicia Banco. Los inversores gallegos compraron apenas el 5% de acciones. Sí, pero lo que compraron lo perdieron. Y lo compraron. Ahora van a comprar mucho, por desgracia. Bueno, seguiremos hablando de Nova Galicia Banco. Creo que esto ya es casi harina de otro costal, pero nos quedan todavía muchos programas de aquí a que termine de trabajar esa comisión en el Parlamento, ¿no? Señor Álvarez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, se lo agradezco, muy buenas noches. Hacemos una pequeña pausa, nada más, muy cortita, enseguida volvemos con el resto de la actualidad del día. Hasta ahora.